Es Julia Alejandra Orbita Martínez, soy del grupo T101 y voy a explicar las diferentes partes y funciones de los sistemas y aparatos que hemos visto. Vamos a comenzar con el sistema digestivo, comenzando por la boca, que es la encargada de masticar, las glándulas salivales, que son las encargadas de producir saliva, y esta es fundamental para la hidrólisis, la faringe, que se encarga de la deglución, fonación y la respiración. Después, el esófago, que es el encargado de trasladar el bolo alimenticio hacia abajo gracias a los movimientos peristáticos, que son en zigzag. Después, el estómago, que es el encargado de batir el bolo alimenticio y seguir con la fragmentación, la hidrólisis, esto gracias a los jugos gástricos. Después, el intestino delgado, que es el encargado de continuar con el proceso de digestión, absorber los nutrientes y el agua. El páncreas, que exocrina y endocrina. El hígado, que es el encargado de secretar bilis, que la bilis ayuda a descomponer la grasa. Después, la vesícula biliar, que concentra y almacena la bilis. El intestino grueso, que es el encargado de eliminar el agua de la materia no digerida y formar los desechos sólidos a excretar. El recto, que su función es la contingencia fecal. Y el ano, que es el encargado de controlar la expulsión de las heces. Vamos a continuar con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio se divide en circulación menor y circulación mayor. La circulación mayor se da a través del lado izquierdo del corazón, en donde encontramos la aurícula izquierda, que es la que recibe la sangre rica en oxigenación y la vacía en el ventrículo izquierdo. Este envía la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Después, la circulación menor, que se da del lado derecho, en donde tenemos la aurícula derecha, que recibe la sangre desoxigenada a través de la vena cava inferior y cava superior. Después, la válvula tricúspide permite que la sangre fluya de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Así como la válvula tricúspide, también se tiene la válvula mitra, que ayuda a que la sangre fluya en la dirección correcta. La aorta, que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. La arteria pulmonar, que transporta la sangre desoxigenada hacia los pulmones para recibir oxígeno. Las venas pulmonares, que transportan la sangre desoxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Después, la válvula aórtica, que permite que la sangre fluya en dirección correcta a través del corazón. Ahora vamos a continuar con el sentido del gusto. Para el sentido del gusto se compone de la estructura de la lengua y esta tiene glándulas. Las filiformes permiten desplazar los alimentos hacia las otras papilas. Las fungiformes son las receptoras del sabor dulce. Las calciformes detectan el sabor amargo. Las foliadas detectan el sabor salado. Así también cuenta con las amígdalas, que luchan contra los gérmenes que entran al cuerpo, y la epiglotis, que sirve para tragar. Los sabores que detecta la lengua son amargo en la parte posterior de la lengua, ácido en las orillas, salado en esta parte de aquí y dulce en la punta. A continuación vamos a pasar con el sentido del olfato. Para empezar vamos a ver las fosas olfatorias,
que son por donde ingresa el olor y sirve para conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio. Después, la cavidad nasal. En la cavidad nasal está recubierta por una membrana o mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. Así también se encuentran los vellos nasales que filtran las impurezas y pueden ingresar a otras fosas. Después, el bulbo olfatorio. Este es el encargado de conectar directamente el sentido nervioso central. De ahí tenemos el nervio olfatorio. Este permite a otras partes del sentido del olfato percibir los olores. Así también se encarga de distribuir toda la información olfativa a los demás componentes del órgano respiratorio. Y por último, las membranas olfatorias, que son mucosas donde se encuentran dispersas numerosas células especializadas en detectar sustancias volátiles contenidas en el aire. Vamos a continuar con la estructura del oído. El oído se divide en tres partes: externa, media e interna. La parte externa es la que permite recibir los sonidos, y está conformada por la fosa triangular, el pabellón de la oreja, el antihelix, el lóbulo de la oreja, la concha y el canal auditivo. De ahí el oído medio, que es el encargado de transmitir las vibraciones hacia el oído interno, y este está conformado por los huesecillos, el malleolo, el yunque y el estribo. Después tenemos el oído interno, que está conformado por el canal semicirculatorio y la cóclea, y estos se van a encargar de transformar los sonidos en señales nerviosas que van a pasar hacia el cerebro por medio del nervio vestibular y el nervio coclear. A continuación vamos a seguir con el sistema tegumentario. El sistema tegumentario cuenta con tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la dermis se encuentra la córnea, esta es la encargada de proteger el cuerpo frente al medio ambiente y limita la cantidad de agua que pierde la dermis. Después tenemos el epitelio, que ayuda a absorber las radiaciones luminosas. También proporciona el intercambio metabólico entre oriocapilar y eriopiteliar. Después tenemos el estrato espinoso, que es donde los queratinocitos producen queratina. El estrato basal, que es donde se garantiza la regeneración de la dermis. La glándula sebácea, que sintetiza el sebo. El músculo, que es el que proporciona el aislamiento. El folículo piloso, que se encarga del crecimiento del cabello. La fibra nerviosa, que se encarga de la prolongación axiónica de la neurona que produce estímulos. La papila del pelo, que da crecimiento al cabello y transporta alimento y oxígeno. Después el córpulo de Pansini, que son receptores sensoriales de la piel que responden a vibraciones rápidas de presión mecánica profunda. La glándula sudorípara, que desempeña papeles importantes en la termorregulación por la evaporación de sudor, humedad de la superficie cutánea y el metabolismo hidroclorado. Ahora vamos a ver el aparato que es el ojo.
Vamos a empezar por la parte de la córnea, que es la encargada de proteger el ojo y ayuda a enfocar la luz. La pupila, que es esto de acá, que regula la cantidad de luz que entra al ojo. La esclerótida, que es la parte blanca del ojo, que su función es dar forma al ojo y proteger los elementos internos. El iris, que da color al ojo. Los cuerpos ciliares, que son los que producen el humor acuoso. El humor acuoso se encuentra en esta parte de aquí y es el encargado de nutrir y oxigenar las estructuras que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y el cristalino. El cristalino es el que ayuda a enfocar las imágenes. La coroides, que es esta parte rosa de acá, es la que suministra los nutrientes a la parte interna del ojo. La retina, que es la parte amarilla de aquí, convierte las imágenes en señales eléctricas. El nervio óptico, que es este de aquí, es el encargado de transportar los impulsos nerviosos hasta el cerebro. Y el humor vítreo, que se encuentra en la parte de acá, es el que da volumen al ojo y ayuda a sostener la retina. Ahora vamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se compone de los ganglios, y estos son los encargados de llevar impulsos nerviosos desde la periferia hasta el centro o al revés. Y los nervios, que llevan información hacia el sistema nervioso central. Después, en el sistema nervioso central se compone de cerebro, mesencéfalo, cerebelo, puente de Berolio y bulbo raquídeo y médula espinal. El cerebelo procesa información con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. El mesencéfalo es el encargado de controlar la audición, visión y movimiento del cuerpo. El puente de Barolio mantiene en funcionamiento mecanismos automáticos que nos mantienen con vida. El bulbo raquídeo participa en la regulación de la digestión y controla el ritmo de la respiración y el cardíaco. Después, la médula espinal, que se divide en cervical, torácico, lumbar y sacra. En la parte aferente lleva las sensaciones del tronco, el cuello y las 4 extremidades hacia el cerebro. Y la parte eferente, el cerebro ordena a los órganos efectuar y realizar ciertas funciones, y todo esto es gracias a las neuronas. Las neuronas se componen de núcleo, axón, dendrita, nudo de River, melamina, célula de Schwann y terminal del axón. Y aquí es donde se conecta con otra neurona. Así también las neuronas se dividen o se clasifican, y existen diferentes tipos de neuronas. Las unipolares, que son estas, poseen una sola prolongación, un axón, que se encuentra en los fotorreceptores del eje y el embrión. Las pseudounipolares, que poseen un cuerpo neuronal y una prolongación, pero esta prolongación se va a dividir en dos. Después, las bipolares. Estas tienen dos prolongaciones, un axón y una dendrita, y están localizadas
en el olfatorio, la retina, los ganglios, el vestíbulo coclear, en los nervios auditivos. Después las multipolares, que tienen un axón y dos o más dendritas. Estas neuronas son las más frecuentes. En un polo nacen dos o más dendritas y por el otro lado sale el axón. También pueden dividirse por la forma de soma. La de matraz conserva su forma de matraz en el cuerpo de las prolongaciones más llamativas. Por estar muy desarrollada, su axón es corto. Después las estrelladas, que son neuronas multipolares, tienen tejidos nerviosos, tienen dendritas y axones, las cuales emergen de un cuerpo celular. Y las piramidales son neuronas multipolares y están situadas en diversas partes del cerebro. Un ejemplo de ello podría ser en la corteza cerebral o en la amígdala. En el sistema nervioso, para conectar las neuronas se da la sinapsis química y la eléctrica. La química cuenta con un axón, una neurona presináptica, una neurona postsináptica, receptor, vesícula sináptica y hendidura sináptica. El axón es el que transmite las señales electroquímicas. La presináptica es la es la encargada que provoca la transmisión de una señal a otra neurona. La postsináptica se va a convertir en presináptica, enviando información a otras neuronas. La vesícula sináptica almacena los neurotransmisores. Después, la hendidura sináptica, que es esta, produce la transmisión de información de una a otra neurona. Después, en la eléctrica se da la unión de la hendidura, que funciona como poros que permiten el transporte de iones y moléculas pequeñas, y el terminal, que son donde liberan los neurotransmisores de la célula presináptica. Ahora vamos a conocer las partes y las funciones del cráneo. Primero tenemos el hueso frontal, que da forma a la frente y protege los lóbulos frontales del cerebro. De ahí tenemos los huesos temporales, que protegen el tronco del encéfalo y protegen los lóbulos temporales. El occipital, que protege el tronco del encéfalo y asegura la integridad del cerebelo y los lóbulos occipitales. El parietal, que protege la parte de la corteza cerebral que hay por debajo. El etmoides, que su función es ser la principal estructura que sostiene el hundimiento de la cavidad nasal. Y el esfenoides, su función es dar apoyo a los otros huesos del cráneo para dar forma a la estructura interna de la cara. Ahora vamos a hablar de la corteza cerebral. Este es el lóbulo frontal y tiene funciones motoras, ya que es responsable de los movimientos de nuestro cuerpo. El prefrontal se encarga de las funciones ejecutivas, que ayuda a supervisar y dirigir todas las demás áreas de nuestro cerebro, y el área de Broca, que se asocia con el habla. Después tenemos el lóbulo parietal. La corteza
somatosensorial se asocia con las sensaciones y esta recibe información de todo el cuerpo: tacto, dolor, presión, temperatura. Y la mandíbula espacial, que ayuda a orientarse en el espacio tridimensional, nos ayuda a entender el espacio en que nos rodea en general. Después, el lóbulo occipital. Este se relaciona con la visión. La corteza estriada se refiere al hecho de que si miras el lóbulo occipital a través de un microscopio, una vez que las células parecen estar estriadas. Y la corteza temporal se encarga del procesamiento auditivo, el sonido, y el área de Wernicke se encarga de la apreciación del lenguaje y la percepción. A continuación vamos a hablar de la osteología del miembro superior. Vamos a comenzar con la clavícula. Esta es la encargada de estabilizar todas las partes del hombro y por ende del brazo. El omóplato, que es el encargado de estabilizar los movimientos laterales del cuello, elevador de la escápula y rotador. El húmero, que conecta el hombro con la articulación del codo. Y el codo es el encargado de acercar y alejar la mano del tronco. El radio y el cúbito desarrollan la articulación del codo y de la muñeca. El carpo permite la movilidad y rotación de la muñeca. El carpo se divide en 8 huesecillos: el trapecio, el trapezoide, grande, ganchoso, disciforme, piramidal, semilunar y esfenoides. Después tenemos el metacarpo, que sirven de soporte para la región palmar, y las falanges. Las falanges realizan movimientos flexor-extensión y tienen una desviación del dedo entero. Por último vamos a hablar de la miología del miembro superior. Primero tenemos el deltoides, que flexiona y rota el brazo en sentido medial. También abduce el brazo en la articulación del hombro. Extiende y rota lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro. Este se divide en 7. El subescapular rota el hombro en el sentido medial a la altura de la articulación del hombro. El supraespinoso ayuda al músculo deltoides a abducir en el brazo y a la altura de la articulación del hombro. El infraespinoso rota lateralmente el brazo a la altura del hombro. El redondo mayor extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro y coloca en la abducción y rotación medial en el brazo a la altura de la articulación del hombro. El redondo menor rota lateralmente y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro. Y el coracobraquial, que flexiona y abduce el brazo en la abertura de la articulación del hombro. Después tenemos el brazo. Tenemos el bíceps braquial, que es el encargado de flexionar el antebrazo en la articulación del codo, supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en la articulación del hombro. Después tenemos el braquial, que flexiona el antebrazo en la articulación del codo. Después tenemos el braquiorradial, que flexiona el antebrazo en la articulación del codo, supina y prona el antebrazo en las articulaciones cubitorradiales hasta una posición neutra. El tríceps braquial, que extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro. El anconio,
que extiende el antebrazo en la articulación del codo, pronador redondo, que prona el antebrazo de las articulaciones radiocubitales y flexiona débilmente el antebrazo en la articulación del codo, el pronador cuadrado, que prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales, el supinador, que supina el antebrazo de las articulaciones radiocubitales. Después tenemos el antebrazo. Tenemos el flexor radial del carpo, que flexiona y abduce la mano en la articulación de la muñeca. El palmar largo, que flexiona débilmente la mano en la articulación de la muñeca. Y el flexor cubital del carpo, que flexiona y abduce la mano en la articulación de la muñeca. Después tenemos el flexor superficial de los dedos, que flexiona las falanges media de cada dedo y las articulaciones interfalángicas. Proximal, la falange proximal de cada dedo en las articulaciones metacarpofalángicas y la mano en las articulaciones de la mano. Después tenemos el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar flexiona la falange distal del pulgar y en la articulación interfalángica. El flexor profundo de los dedos flexiona la falange distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo en las articulaciones metacarpofalángicas y la mano en las articulaciones de la muñeca. Después tenemos el extensor radial largo del carpo. Este extiende